María José. Bienvenida María José. Que no veo bien de aquí para allá. Y recuérdame tu nombre. Oxán. Oxán. Es bíblico, ¿eh? ¿Y qué quiere decir? Cazador. Es una de los descendientes de Abraham. Descendiente de Abraham era. Gracias a Dios. Ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y pidamos la porción que Dios tiene para nosotros hoy. Él nos alimenta, Él nos sustenta, Él nos da el vestir, nos da el comer, nos da un techo. Pero más que eso, el ser humano, nosotros como hijos de Dios, necesitamos ser alimentados, necesitamos ser fortalecidos, porque en nuestras fuerzas nos come el mundo inmediatamente. En nuestras fuerzas nos debilitamos y queremos tirar la toalla. La forma en que podemos estar aquí firmes y podemos poner a nuestro Señor Jesús como nuestra autoridad, como nuestra cabeza, como el que que no es nuestro Salvador, es alimentarnos de Él, conociéndolo más a Él. Hermano, pídale la porción que hay hoy para usted. Yo también voy a pedir la mía. Ya me ha estado dando desde hace ratito, me ha estado predicando Dios tremendamente. Y Él es bueno, Él es bueno. Padre amado, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Porque tu mano poderosa, Señor, es fuerte. Tu mano poderosa, Señor, nos abraza, nos bendice, Señor. Nos lleva, Señor, a tus alturas, a tus pensamientos, a tus caminos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, eres santo. Señor, te pedimos a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos des la porción de tu alimento, Señor, la porción de pan. Señor, ese pan que desciende del cielo, Señor, que es tu Hijo, Señor, que es el Verbo, que es tu palabra, Señor. Ven y fortalece, Señor, nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Ven tú, Señor, y sigue haciendo la obra que ya empezaste en nosotros, Señor. Síguela perfeccionando, Señor. Sigue limpiándonos, Señor. Sigue fortaleciéndonos, que Jesús siga creciendo, Señor, dentro de nosotros. Que tú te fortalezcas, Señor, en nuestra debilidad, que podamos reconocer, Señor, nuestros errores. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana. Te pedimos perdón, Señor. Lávanos con tu sangre, Señor. Perdónanos de todo error, de toda falla, Señor, de toda iniquidad, Señor. Te entregamos nuestras cargas el día de hoy, Señor, a tus pies. Señor, queremos dejar todas nuestras cargas en ti, Señor. Queremos depositar, Señor, todos nuestros anhelos, nuestros sueños, Señor. Nuestra esperanza la depositamos en ti, Jesús. Ven, Señor, y fortalécenos con tu palabra, Señor. Que seas tú, precioso Espíritu Santo, el que nos provea, Señor, de la verdad. Que quites velos, Señor, de nuestros ojos, que quites todo aquello que nos estorba, Señor, para poder seguirte, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor Jesús, derrama tu espíritu, Señor, en esta mañana. Derrama tu espíritu, Señor. Derrama tu ungüento, Señor. Derrama tu aloe, Señor. Derrama tu aleña, Señor. Derrama tu amor, tu gozo, Señor Jesús. Santo eres, Señor. Santo eres. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Jesús. Te bendecimos, Señor. Padre amado, humildemente te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén. Y vamos a continuar, vamos a entrar en materia inmediatamente. Y estamos viendo el libro de Esther. Iba a decir el libro de Cantares, pero ¿qué creen? También vamos a ver Cantares. ¿Recuerdan dónde nos quedamos con Esther? ¿Recuerdan que
estamos viendo que esto es un caminar, es el caminar de todo cristiano. Y en la palabra de Dios tenemos muchos personajes que dejaron historia, dejaron unas historias, dejaron comentarios, dejaron actividades como testimonio para nosotros. Les he comentado que hay que leer esas historias, no como que pasaron hace muchísimos años y eso a mí qué. No, es algo que nos está hablando en nuestro presente y en nuestro caminar. Ellos fueron testigos de cómo empezaron su caminar con Dios y cómo lo terminaron. La historia del cristiano, la vida del cristiano, no es cómo empieza uno, sino es cómo termina uno. Obviamente, gracias a Dios, tenemos que empezar. Y empezar es reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como aquel que bajó de su trono, dejó todo lo que poseía para convertirse en un hombre, morir por nosotros, derramar su sangre y pagar ese precio de sangre para nuestra salvación, para tener nosotros vida eterna. Ahí es donde se empieza el camino. Ahí es donde empezamos a caminar y ahí es donde empezamos a conocer a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como aquel que perdona todos nuestros pecados o todo lo que traemos de maldad, lo depositamos, reconocemos que hemos infringido ante Él y Él nos perdona, conocemos su perdón. Ahí es donde empezamos a tener una experiencia con Jesús. Pero no nos podemos quedar ahí nada más. Vimos que Abraham le dijo, ven, deja tu parentela, deja tu familia y te llevaré a una tierra que te voy a dar por heredad. Te la voy a heredar y yo te la mostraré. No le dijo exactamente dónde estaba, no le dijo son tanto tiempo de camino, vas a pasar por esto y por aquello. ¿Cómo ves? ¿Quieres ir? No le dio más información. Dijo, deja toda tu casa, deja tu estado de confort, deja tu seguridad en la que encuentras ahorita, en la situación en la que te encuentras, que crees que estás seguro, déjalo, porque te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel y va a ser como heredad para toda tu descendencia. Así igual a nosotros Dios nos ha llamado. Cuando Dios nos llama es cuando Dios quita ese velo de nosotros, o sea, ese velo en donde no reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando a una persona tú le hablas de Dios, hay mucha gente que cree en Dios. Poca es la gente que no cree en Dios, poca es la gente que es atea. Si sacamos una proporción a nivel mundial, son pocos los ateos. Pero todo mundo cree en Dios. Pero, ¿qué Dios? Hay muchos dioses, ¿no? Hay pueblos que creen que tienen 20 dioses, 30 dioses. Hay una parte donde hay más de 3,000 dioses. Pero en el momento en que empiezas a hablar de un único Dios, ahí se empieza a cerrar el camino. Hay pueblos, hay naciones que tienen muchos dioses, pero hay pocos que tienen un solo Dios. ¿De quién estoy hablando? Musulmanes. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es Alá? El Dios de Abraham. Es el Dios de Abraham. Por eso es que ellos son de un solo Dios. Es lo que les enseñó. Nosotros le ponemos religión. La religión musulmana tiene un solo Dios. ¿Qué otra religión tiene un solo Dios? Los judíos tienen un solo Dios. ¿Quién es más? ¿Eh? No, ellos ya empiezan a tener mucha mezcla. Ellos ya empiezan a tener mucha mezcla de dioses. Entre ellos están los que tienen como 3,000, 2,000. Hay mucha derivación ahí entre los budistas. Tienen muchos dioses, muchas deidades. Y estamos los cristianos, que tenemos un solo Dios, ¿no? Se empieza a cerrar. Cuando un cristiano estoy hablando por ser hijo de Dios, por ser seguidor de Cristo.
todo aquel que crea que Jesús es su Salvador, Hijo de Dios, es cristiano. A eso se refiere con la palabra cristiano. No es una religión, es una relación con Jesús, de poner a Jesús como su Salvador. Entonces, cuando un cristiano empieza a platicar con otra persona que cree en Dios y empieza a hablar de Dios, que sí, gracias a Dios, y entonces cuando uno empieza a escuchar, sí, es que hay que agradecerle al universo, hay que agradecerle a la tierra, hay que agradecerle al sol. Creo que no estamos hablando del mismo Dios. No, espérate. Es un solo Dios. Es el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo, los tres son uno. Y Jesucristo vino aquí a la tierra para redimirnos, para salvarnos, para volver a comprar aquello que se había perdido. A eso vino Jesús, a comprar lo que ya era suyo, que somos nosotros. Entonces, tenemos un velo cuando nosotros le platicamos a personas que Jesús es nuestro Salvador. Dicen, no, ya no les importa entonces el tema de Jesucristo. Yo creo a Dios a mi manera, y Dios es bueno y Dios es amor, así que me va a aceptar como yo soy. No es así, no es así. ¿Qué es lo que nos hace entender que Jesucristo es nuestro Salvador? ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Qué es esa parte donde nosotros tenemos una revelación? Alguien nos platicó de Jesús y decimos, sí, acepto a Jesús como mi Salvador. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan cuando Pedro le preguntó Jesús, ¿qué dice la gente que soy? Que eres Elías, que eres profeta. ¿Qué dicen ustedes que soy? Que eres el Cristo, Señor. Muy bien, Pedro. ¿Pero qué crees? Eso te fue revelado por el Padre. ¿Qué es? Para que conozcamos a Jesús, el Padre es el que quita ese velo y nos da a conocer al Hijo. Y una vez que ya conocemos al Hijo, que conocemos su perdón, que conocemos su amor, su gozo, su paz, esa libertad, ¿qué es lo que quiere el Hijo? ¿Quedarnos ahí? ¿Cuál es la intención del Hijo? Darnos a conocer al Padre. Es llevarnos a la casa de regreso. Es llevarnos a la diestra del Padre. ¿Vamos bien? Ok. ¿Cómo vamos a empezar ese camino donde Jesús nos va a estar revelando quién es el Padre? Él dándonos testimonio de quién es. Jesús cuando vino a esta tierra, Él vino como siervo. Decían, ha nacido el rey de los judíos y no nació en un palacio. Él nació como siervo porque dijo, no vengo por mí a hacer lo que yo quiera, lo que yo diga. Vengo a hablar lo que el Padre quiere que yo hable. Vengo a hacer lo que el Padre quiere que yo haga. Vengo a servir. A eso vino Jesús. ¿Cómo vamos a saber la forma de servir a Dios si no conocemos a Jesús? Ese es el caminar. Y para ir conociéndolo, este caminar, Dios nos va quitando velos, así como fue con Abraham. Por eso estamos con Esther. ¿Se acuerdan que estábamos que la reina Basti del rey Asuero, el rey la llamó, estaba en un convivio, y el rey llama a su esposa, a la reina, porque era hermosa. El nombre Basti quiere decir hermosa, pero habla sobre la hermosura por fuera. Había algo dentro de Basti que no era hermoso. Había algo dentro que no estaba transformado. ¿Cómo es que se le reveló al rey? Cuando la manda a llamar para mostrarlo a sus amigos, la reina no quiso ir. Dijo, no voy a ir. En ese momento se hizo un edicto, ella ya no iba a ser la reina y iban a sacar una convocatoria para que de las doncellas de todo su reino, que eran 127 provincias, dice que desde toda Asia, Etiopía, era el rey que tenía todo el control y todo el poder en ese momento. Era una potencia mundial. Eran demasiadas provincias, demasiados idiomas, demasiadas religiones, demasiadas creencias, imagínense. Y dijo, llamen de todas las provincias a doncellas,
para que se preparen, y aquella que tenga agrado ante los ojos del rey, ella será la reina. Y ya vimos ese proceso cuando son llamadas, y va Esther, la motiva ¿qué era? ¿Su tío o su primo? ¿Su tío? ¿Quién dice su primo? ¿Era su primo? Era hija de su tío. Era su primo. Hay otra enseñanza que yo creo que va a ser como 3 domingos después o 2 domingos después. Les voy a hablar sobre su primo, Mardoqueo. Mardoqueo, hay una enseñanza tremenda también de ahí, cómo hay que ir caminando hacia el trono, cómo hay que ir caminando de regreso a casa y cómo nos va quitando los velos. Eso lo ponemos en paréntesis. Entonces lo motiva a su primo, que su primo lo que hace es que como se queda huérfana Esther, su primo la toma como su hija, la acoge, la recibe en su casa como su hija. Ahí hay un principio tremendo. Al parecer podrían ser como de la misma edad. No porque fueran primos tenía que ser mucho más grande. Quiere decir que él renunció a su vida de tener una familia, de tener una esposa. Él renunció y adoptó a su sobrina, perdón, a su prima. Él adoptó a su prima, tal vez tenían muy poca diferencia de edad. Él renunció a todo porque sabía que había algo ahí de la misericordia de Dios, había un plan perfecto. Desde ahí me habla cómo es Mardoqueo, obediente, cómo es que él es humilde, cómo él es que él tiene mansedumbre, hacerse cargo de una prima que es huérfana y que él quita todos sus sueños personales por ser obediente a la palabra de Dios. Él la motiva y le dice, ponte en la lista. Ella no pertenecía a ese pueblo, no pertenecía a esa nación, y se alista y se va con todas las doncellas. Y vemos en Esther 2:12, dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. ¿Se acuerdan que les dije que atavíos le dieron sus atavíos y le dieron alimento a Esther? Y tenía que estar un año completo. Y atavíos, la palabra en hebreo quiere decir detergente, quiere decir jabón. No habla sobre una vestimenta, sino le dieron algo para que se lavara. Y 6 meses tenía que estarse lavando con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Ya vimos esta parte de lavarse 6 meses que vimos en el área del tabernáculo. Vimos los 2 muebles que estaban, el mueble del altar de bronce donde eran los sacrificios. Ahí había la experiencia con la sangre y con el fuego. Y estaba el lavacro, estaba el mueble donde estaba el agua, donde los sacerdotes se lavaban las manos, se lavaban los pies. Ahí en el atrio eran esos 6 meses de estarse lavando. Y ya platiqué de qué se trata de estarnos lavando, cuál es la experiencia espiritual en nosotros con esos muebles. El tener acceso a la sangre del Señor Jesús es cuando nosotros vamos y nos arrepentimos de nuestros pecados todos los días, porque todos los días pecamos. Es ir todos los días decir, Señor, otra vez cometí este error, perdóname, Señor, lávame, límpiame con tu sangre. El fuego es el Espíritu Santo y es esa parte donde dice que toda obra será probada con fuego. Dice, revisa que edifiques con oro, plata y piedras preciosas. No vayas a edificar con heno, madera o hojarasca, porque todo será probado con fuego. Y aquello que soporte el fuego, esa es tu edificación. Y hemos visto que es el heno, que es la madera y que es la hojarasca. ¿Se acuerdan cuando platiqué sobre el orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción?
sobre el orgullo, tiene que ver con el heno, madera y hojarasca. Son esos actos, son los frutos de la carne. Tiene que ver con todo eso que es el deseo carnal, todo lo que tiene nuestro hombre viejo. Sobre eso se habla sobre las obras de la carne cuando estamos edificando con esos elementos. Por eso aprovechen cada día, Señor, ven con tu Espíritu Santo, con tu fuego y consume mi obra. Si he pecado, si he ofendido a alguien que yo no sepa, Señor, ven y perdóname, lávame, límpiame, Señor, consume con tu fuego, Señor, esta parte. ¿Para qué? Para que se consuma esa edificación, esos bloques de ladrillo, baje otra vez y volvamos a empezar de nuevo a poner bloques de oro, de plata, de piedras preciosas. Y luego teníamos acceso en el atrio con el agua, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Ya vimos qué es eso. Espiritualmente es levantar las manos a Dios libres de ira y contienda. Si algo yo tengo contra alguien es, Señor, ven, lávame. Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque tengo ira contra esta persona. Contienda en el griego no es precisamente que yo esté peleado con alguien, no es hacia esa parte. Contienda tiene que ver con esa parte humana que tenemos cuando decimos, no confío en la gente. Cuando tienes duda, contienda en el griego es duda. ¿Pero duda de qué? Es cuando no... ¿Han escuchado el dicho del mundo que dice, entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro? ¿Por qué es eso? Porque los perros son más fieles, más cariñosos. Es esa parte, ese dicho, yo creo que hay algo de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide Dios a nosotros al momento de lavar nuestras manos? Levantar las manos a Dios libre de ira, de enojo y de contienda, de duda. De esa parte con el ser humano, con mi prójimo, de amarlo, de respetarlo, de verlo como superior a nosotros. Es una parte complicada, es una parte difícil de hacer. Por eso es que debemos de ir a lavarnos. Por eso estaba 6 meses las doncellas lavándose. Porque no es la primera vez que uno se arrodilla a Dios y dice, Señor, perdóname por este enojo, ya no me vuelvo a enojar. No, es un proceso, es un proceso. Señor, es que me enojé tanto que esta persona no la puedo perdonar, pero está bien, como dice tu palabra que hay que perdonarla, la perdono, Señor. Y no en ese momento se perdona. Hay un proceso, hay que regresar a lavarnos todas las mañanas, en las tardes, en la noche, antes de acostarnos, debemos decir, Señor, límpiame, lávame, porque no he superado esta parte en mí. Transfórmame, conviérteme conforme a tu naturaleza, a tu carácter. Pon tu nombre en mí. Por eso se llaman las aguas del nombre de Jesús. Por eso es que el bautizo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de tus pecados. Ese es el nombre que va a ir depositando en nosotros y nos va dando carácter, nos va transformando, nos va cambiando. Esos duraban 6 meses ahí, las doncellas. Y luego dice, 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Y aquí esta parte de perfumes aromáticos, si se fijan, es un versículo donde terminamos con 2 líneas, donde explica ese año, lo explica en 2 líneas. 6 meses lavándose y 6 meses perfumándose. Y después empieza a describir que cuando se presenta Esther ante el rey, tuvo gracia entre los ojos del rey y fue la elegida de todas las doncellas. ¿Cuántas creen que fueron convocadas? ¿Tienen una idea? O sea, no lo dice, ¿eh? No lo dice. Pero ¿tienen una idea cuántas fueron convocadas? ¿Muchas? ¿Cuánto es muchas? ¿500?
Yo digo que arriba de 1000. Yo digo que miles, porque era un reino grande. Era el rey todopoderoso de ese momento. Entonces, de miles, solo una. Solo una. ¿Les suena que muchas fueron llamadas? Fueron llamadas, ¿no? O sea, estuvieron en la lista, se acercaron. ¿No creen que algunas a la semana hayan dicho, no, yo de aquí me retiro, yo no aguanto esto? Aparte ya vi que las otras están más hermosas que yo y mejor no, yo me salgo. Muchas fueron llamadas, otras en el proceso que fueron, yo creo que en los primeros 6 meses también hubo doncellas que han de haber desertado. Las otras que pasaron a los 6 meses de perfumarse, dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Y hay otro versículo que acaba de dar Dani, o Nati, no, fue Nati, ¿verdad? ¿Fuiste tú, Nati? El de Apocalipsis. ¿Tú, Dani? Dani, diste este versículo. Dice Apocalipsis 17:14. Está hablando cuando Jesús va a venir a tomar el control y va a venir a reinar por 1000 años. Y dice que la bestia y todos los reyes que estaban tomando el control en ese momento, dice que pelearán contra el Cordero. Va a haber una gran pelea. ¿Le suena la palabra Armagedón? Se oye muy película, ¿no? De Hollywood. Ok. Bueno, existe esa pelea. Va a pasar. Dice, pelearán contra el Cordero. Aunque peleen todos contra el Cordero, ¿qué creen que va a pasar? Y el Cordero los vencerá. O sea, el Cordero, claro que los va a vencer. Él solo puede vencer. Sí, ¿verdad? Pero ¿se dan cuenta que traía ahí unos invitados? Dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él fue a pelear con gente. Son llamados y escogidos, ya pasaron el proceso de esos 6 meses de limpieza, de tallarse, de conocer el perdón de Dios, de saber que uno es débil, que comete errores y que voy a su presencia, le pido perdón y que me limpie, que me perdone, que me lave. Esos 6 meses ya soy llamados. Luego dice, y elegidos, ya estoy, es gente que estuvo en el proceso de los otros 6 meses de perfumarse. Ahorita vamos a ver esa parte. Y luego agrega otra cosa. Y fieles. El lugar santísimo. La esposa del Cordero. ¿Quién iba con el Señor Jesús en esa pelea? La esposa del Cordero. Iba un ejército completo. Dice que iban en caballos blancos. ¿Se han leído eso? Que venía Jesús en un caballo blanco y atrás de él todo un ejército en caballos blancos. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Esa es la esposa del Cordero. Después les voy a explicar qué es ese caballo blanco. Después les voy a explicar, conforme vayamos avanzando con Esther, les voy a explicar esa parte, cómo adquirir, después de ser escogidos, cómo es que somos fieles. Si se dan cuenta, el ser llamados, ¿cómo conocimos a Jesús? ¿Quién se encargó de eso? El Padre. El Padre fue el que nos dio a conocer a Jesús. Para ser escogidos, ¿quién se encargó de darnos a conocer al Padre? Jesús. Él nos escogió y los puedo llevar en citas bíblicas donde dice que Él nos llamó y nos escogió. Es función de Él, pero ser fieles, ¿a quién le corresponde? Ya me corresponde a mí. Ya nos corresponde a nosotros. No es quedarnos en el atrio, no es quedarnos en el lugar santo donde adquirimos esos ungüentos, donde adquirimos esos perfumes y ya hasta ahí. No,
Hay que dar un paso más. Es un esfuerzo. Nosotros tenemos que esforzarnos. Ese es el caminar del cristiano. No es quedarnos en el atrio. Es caminar hacia el lugar santo y después ir al lugar santísimo, a la diestra del Padre. Eso es lo que hay que hacer. Y vamos a ver esta parte de los 6 meses donde dice con perfumes aromáticos. ¿Qué se imaginan que tenían que estarse? Y ahí dice también que tenían esos perfumes y que también les dieron cierto tipo de alimentos. ¿Se acuerdan que les platiqué que dependiendo en la zona donde vivamos o el continente donde vivamos, las personas tienen diferente alimentación? ¿Huele la persona diferente? O bueno, nosotros olemos ante ellos diferente. Sí, tal vez a nosotros nos dice que olemos a tacos, ¿no? No lo sé. A maíz, ¿no? Hay personas que huelen mucho a esencias, ¿no? A condimentos. ¿Por qué? Por lo que comen. ¿A qué debemos de oler nosotros? ¿Qué es lo que se estaba humectando la doncella? ¿Qué es lo que se estaba humectando Esther? ¿Qué eran esos perfumes aromáticos? ¿Las frutas? Los frutos. ¿Vas bien? Vamos por ahí. Miren, vamos a Cantares 1:1. Cantares 1:1, voy a leer hasta el 4. Si me puedes poner, Mariana, por favor, para que me sigan ustedes ahí. Espérenme, antes de irme ahí a Cantares, les debía yo el significado de la palabra Asuero. ¿Se acuerdan que es el rey Asuero a sus 3 años y medio estaba haciendo el festín? Yo sí pensaba que así se llamaba el rey. ¿Y qué creen? No se llamaba así Asuero. De este libro de Esther se está hablando en la historia y encaja perfectamente con el rey Jerjes de los persas. El rey Jerjes, un rey, luego tuvo Jerjes II, pero está hablando el rey Jerjes. No, ese era el eunuco. Ahorita te digo cuál era el nombre, ahorita vamos a llegar con él. ¿Ageo? No me acuerdo cómo. ¿Eh? No, ese es el primo. Hegai es el eunuco, el que se encargaba de las doncellas. Pero el rey Asuero, la palabra Asuero es una palabra persa y es un título. Todos, ¿se acuerdan en Roma el César? El rey, la persona no se llamaba César, era un título. ¿Vamos bien? Aquí era el rey Asuero. Vean el significado de lo que quería decir Asuero. Era un título. El significado persa es: yo estaré en silencio y seré pobre. ¿Qué mensaje le estaban dando al que tomara el trono en ese momento en Persia? Yo estaré en silencio y seré pobre. A un rey, el dueño de todo el mundo en ese momento, ¿ese era lo que se tenía que él recordar? Yo estaré en silencio y seré pobre. ¿Te habla de un rey poderoso? Te habla de humildad, de obediencia. Miren lo que dice Eclesiastés. Mire, vayamos a Eclesiastés. Ahorita les voy a decir. (4:13). Eclesiastés 4:13. Lo han escuchado muchas veces. ¿Qué dice?
Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Mejor es el muchacho pobre y sabio. ¿Qué es sabiduría? ¿Han escuchado alguna vez cuando alguien está en una discusión? O por ejemplo, si algo me reclama mi esposa y si me quedo callado, ¿qué me dirían? Hombre sabio. Hombre sabio. ¿Qué es la sabiduría? Saber escuchar. No es arrebatarte, no es discutir, no es decir yo tengo la verdad, yo tengo la razón. O sea, cuento yo una parte, ¿no? Que dicen, oye, fulano de tal, ¿cuál es el éxito? Perdón, ¿cuál es la clave de tu éxito, de una persona súper exitosa, empresaria, doctorados, que tenga así súper empresario, que le dicen, oye, ¿cuál es la clave de su éxito? Dice, pues no discutir con ignorantes. No, no creo que sea eso. Sí, no, no es eso. ¿Qué es sabiduría? Quedarse callado. ¿Se dan cuenta? Eso era el rey Asuero. Es lo que quería decir. Aquel que llegara al trono, dice, estar en silencio y ser pobre. Nada es tuyo. O sea, no te enriquezcas más, no acumules más. Comparte con el pueblo, ¿no? Tú representas al pueblo y tú sirves al pueblo. Esa es la parte del mensaje que nos dejó Jesús aquí. Él a qué vino. Él no discutió y él, en el tema económico, si así lo podemos decir, él nació pobre y se mantuvo pobre. ¿Se dan cuenta? Hacia allá es la enseñanza cuando hablamos de que somos reyes y sacerdotes. ¿A qué se refiere que somos reyes y sacerdotes? Que yo llego y entonces mando, que yo llego y entonces aquí se hace lo que yo diga. No, es algo más allá. Está hablando sobre esto, está hablando del lugar santo, no está hablando del atrio. Muchos cristianos piensan que porque dice ahí que somos real sacerdocio, pueblo escogido de Dios, que somos reyes y sacerdotes, o sea, nada más por ser llamado, ya soy rey y sacerdote. ¿Ustedes saben cuáles eran las vestiduras de un sacerdote? ¿Saben cómo vestían ellos? ¿Ustedes saben cómo vestía un rey en la antigüedad? Miren, cuando escuchen, soy rey y sacerdote, ponme en pantalla, por favor. El sacerdote tenía 8 vestiduras. Y eso está en Éxodo 28. ¿Sí tengo pantalla, no? ¿O no? ¿No? ¿No hay? ¿No hay señal? A ver ahí. ¿Qué creen? No va a haber pantalla hoy. Pues vamos a ir más rápido entonces. A ver si le pruebas y a ver si te da pantalla. El sacerdote tenía 8 vestiduras. Digamos, su armadura o su vestir era de 8 prendas con mucho significado. Y era una túnica, un cinto de lino, el efod, el pectoral, la mitra, la corona de santidad de Jehová, pañetes de lino. No sé si lo han visto alguna vez en alguna imagen cómo vestía el sumo sacerdote. El pectoral, ¿se acuerdan que les he platicado que tenía 12 piedras aquí en el pectoral? Un pectoral de oro. La túnica era una túnica sencilla, blanca, y después el efod era encima. Ahí quité y puse. Si no te lo dan, no importa. ¿Sabes qué? Búscame la imagen del sumo sacerdote y te aparece ahí en internet, te aparece
Alguien con una barba muy larga, con un gorro, y se ven las piedras aquí enfrente. Y ahí se ven las vestiduras. Eran 8 vestiduras. Esas 8 vestiduras tienen un significado espiritual en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que debemos? ¿Se acuerdan cuando dice Pablo, y vestíos de luz, y vestíos de Jesús? Que nos vistamos de Él. ¿Por qué vestirnos de Él? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo me lo pongo? ¿Cómo vamos a andar nosotros si tú crees que ya estando en el atrio eres rey y sacerdote? Entonces deberías de tener estas vestiduras. No voy a mandarme a hacer unas vestiduras de sumo sacerdote para vestirme así ante la gente. ¿A qué se refiere esto? Está hablando de algo espiritual. ¿A qué se refiere? Son experiencias que uno tiene y está hablando sobre actitudes que uno va a tomar. Si yo llego a un lugar donde está la banca sucia y llego con mi pantalón de trabajo, zapatos de trabajo, llego todo lleno de pintura porque estoy trabajando, y si está lleno aquí de suciedad, voy a llegar a sentarme sin ningún problema porque está todo sucio. Pero ¿qué pasa si llego con traje, con corbata, bien arregladito, bien boleadito, y veo ese lugar sucio? ¿Me voy a sentar? ¿Cambia mi actitud en la forma en que he visto? O sea, si yo vengo con mis zapatos de trabajo, mi ropa de trabajo, pues por donde pase me da igual. ¿Sí me explico? No me importa si me ensucio o no me ensucio. Estoy en la suciedad. Pero si visto correctamente, creo, en primera, hasta cambiaría mi postura. Ya la corbata ya como que te hace cambiar la postura. ¿Tu comportamiento cómo es? Tu comportamiento empieza a cambiar. La forma de caminar, tu autoestima también cambia. ¿Cómo vas a ir a pedir trabajo? ¿De chanclas? ¿Por qué si en el mundo no lo hacemos así? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Ya está? Ah, miren. Ahí están las 8 vestiduras, y si se fijan, esto es una muestra, no es exactamente así. No es exactamente así, pero para que vean cómo es la vestimenta. Y ubicaban en el pueblo, cuando él salía del tabernáculo, ubicaban quién era el sumo sacerdote. Y ahí había otra cosa que ubicaban por qué era el sumo sacerdote. ¿Olía a algo él? ¿A qué olía él? Al incienso, al humo del incienso que estaba quemando en el lugar santo, que dice, el incienso son las oraciones de los santos. Hace 15 días les dije, si hicieran la prueba de que 21 días o un mes oraran todos los días en la mañana 5 minutos, la gente lo va a notar. Si oraran 10 minutos, si oraran 15 minutos, si oraran diario durante un mes, 1 hora, ¿no hay una transformación en uno? Es donde está el incienso, es ese perfume que adquirimos y que la gente lo nota. ¿A qué se refiere con esas 8 vestiduras? Vamos a Colosenses 3:12, por favor. Estoy en el tema del perfume, de perfumarse. Estoy en el lugar santo. ¿Cómo adquirir? El ser rey y sacerdote es a nivel del lugar santo. Vamos a Colosenses y aquí está hablando Pablo. Colosenses 3:12 y 13. Voy a leer desde antes. Miren, le voy a leer desde el 5, por favor. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿A quién le está hablando Pablo en ese momento? ¿A gente nueva? ¿A gente que no sabía de Jesús? ¿A quién le está hablando? A la iglesia, a gente que ya era salva, a gente que ya había sido llamada y que ya conocía a Jesús como su Salvador. ¿Y qué les está diciendo? Haced pues morir lo terrenal en vosotros.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Qué le está diciendo? De allá te sacó Dios. Vivías en ese tipo de vida, pero ¿qué crees? Tienes que hacer que mueran. ¿Por qué? Porque todavía están en tu mente y todavía están en tu corazón. Todavía tienes deseos sobre de eso. Hay que morir, hay que llevarlo todos los días al altar de sacrificio y decir, Señor, que muera esto. Era donde se ponía el animalito, la carne, bajaba el fuego y era consumido. Se ponía la carne ahí. ¿De qué habla? De nuestras pasiones carnales. Y vean lo que dice en el 7, 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice, esas andabas en ellas, ahora las deseas, nada más, están en tu casa. Pero ahora deja esto. ¿Qué quiere decir? En esto sí estás. ¿Por qué? Porque lo veo. Aquí está hablando Pablo. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen de este hombre nuevo que tenemos dentro, ¿qué está diciendo Pablo? Tiene que ir renovando, tiene que ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. No es que ya eres salvo y hasta ahí se paró el asunto. No, hay un crecimiento, hay un recorrido, hay un caminar. Es lo que les está invitando Pablo, que va renovando hasta el conocimiento pleno. Conecten esto cuando dice que lleguemos al conocimiento pleno, a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Eso es una renovación interna de nosotros. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Un solo Dios. No importa a qué etnia, a qué pueblo, qué situación, dónde naciste, qué situación económica tengas, solamente hay un Cristo. Él vino a salvar a todos. ¿Sí me explicó? Es Jesús nada más. Checan qué dice aquí en el 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, llamados, está hablando con los amados, con los llamados. Ahora, escogidos a nivel del lugar santo, como escogidos, vístanse como escogidos. Y aquí empieza a decir santos y amados. De entrañable misericordia, eso es uno. Ese es uno, es una vestimenta del sacerdote. Son 8 vestimentas que comenta aquí Pablo. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Aquí, según yo, llevo 7, ¿verdad? Y vean dónde está el 8. Déjenme encontrarlo aquí. 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando Pablo está hablando esto a los colosenses, es como si nos estuviera hablando ahorita a nosotros. O sea, vístete como escogido, vístete al nivel de real sacerdocio, de rey y de sacerdote. Vístete, que la gente note tus vestiduras. ¿Qué es eso? Que me vista entrañable misericordia, que me vista de benignidad, que me vista de humildad, mansedumbre, que me vista de paciencia. Eso la gente se da cuenta. Esas son vestiduras que nosotros vamos adquiriendo en el cuarto de oración. Cuando uno está orando, cuando uno se está impregnando de ese perfume de Jesús, uno se está impregnando de estas vestiduras. A eso se refiere con llevar estas vestiduras. No es un trapo, no es una pieza, no es un tipo de tela, no es un adorno. Es una experiencia espiritual con Dios.
¿Cómo voy a tener yo paciencia? ¿Cómo la voy a encontrar? Les voy a dar un tip. Si ustedes quieren ser pacientes ante las personas y se lo proponen, les doy 3 meses a que lo logran. 3 meses, un día, se les va a agotar la paciencia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué? Porque la gente siempre va a buscar la forma y es súper atinada en cómo romper nuestra paciencia. Porque no es nuestra paciencia la que está hablando aquí Pablo. Dice, vístanse de Jesús. ¿De quién es la paciencia? Es de Él. Él es la fuente de todas estas vestiduras. No es en nuestras fuerzas, sino es en Él. ¿Y eso dónde se logra? En el cuarto de oración, estudiando la palabra, estar orando, estar meditando su palabra, estar alimentándonos de su palabra. Va a llegar en un momento donde ustedes no se den cuenta y la gente va a tratar de picarles o pisarles un callo y ustedes lo van a bendecir. Ahí ya estamos hablando que son real sacerdocio. Sí, voy claro con este tema porque son bases fundamentales en el crecimiento cristiano. A todos los cristianos, todos los que siguen a Jesús, eres real sacerdocio y Dios es amor. Es como decir, puedes hacer lo que quieras, de todas formas, a Dios es tan bueno, Jesús es tan bueno que te perdona. No es eso, no es eso. Eres real, eres un sumo sacerdote, eres un rey, eres hijo de un rey, somos real sacerdocio. Y entonces empiezas a ver por debajo a las demás personas. Ah, mira este pecador, ah, mira este no cambia. No, pero yo soy real sacerdocio. Ojo, está hablando que que guardemos silencio y que seamos pobres. ¿Qué es ser pobre? Es decir, Señor, yo no tengo nada que no venga de ti, todo te pertenece a ti, Señor. ¿Qué es ser pobre? Señor, conozco que tú viniste, me salvaste, pero Señor, también conozco que tú me quieres llevar a tu diestra, que tú me quieres llevar de regreso a casa. Señor, te necesito. Eso es ser pobre, es tener necesidad de Jesús. Señor, te quiero conocer más. Lo que yo sé que te conozco ahorita, ¿qué crees? No es suficiente. Sé que hay algo más, Señor. Dame de ti, dame de tu pan, dame de tu agua, dame de comer de ti. Eso es ser pobre. Pero en cambio, si empezamos a ver a los demás por debajo, porque yo ya soy salvo, porque yo ya sé Biblia, porque yo oro todos los días, y empiezo a ver por debajo a las personas, estoy cometiendo un error. No estoy en el nivel del lugar santo. Ahora vayamos. Sobre este tema, algún día, si Dios lo permite, voy a hablar sobre las 8 vestiduras del sumo sacerdote. ¿Qué significa cada una de ellas? Y cada experiencia de lo que refiere a cada una de ellas. ¿Qué es entrañable misericordia? ¿Qué es benignidad? Y todo lo vamos a estar viendo fundamentado con la palabra de Dios. ¿A qué se refiere? Ahorita lo que estoy dando es un cuadro grande de lo que estamos hablando, hacia dónde vamos. Otro cuadro grande es sobre esos perfumes. Vamos otra vez a Cantares. Vamos a Cantares 1:1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. O aquí, bueno, este libro de Cantares es la relación de la esposa con el esposo. ¿De quién está hablando este libro de Cantares? Está hablando de la esposa del Cordero. No, o sea, no está hablando de los que están en el atrio, de los que están en el lugar santo. Está hablando del lugar santísimo, la esposa del Cordero. Otra parte que los cristianos dicen es que toda la iglesia es la esposa del Cordero. Todos somos la esposa, ¿no? Por ahí dicen, bueno, es que la iglesia es la novia. Bueno, de la iglesia sale la esposa. ¿Se acuerdan? Adán, hombre, ¿de dónde sacó Dios a Adán, mujer? De una costilla. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿De dónde va a sacar la esposa? Del cuerpo, de la iglesia. De ahí va a sacar la esposa. Es una
porción selecta de personas. Ya fueron llamados, ya fueron escogidos, pero la responsabilidad de la esposa es, ¿qué? Ser fiel. Y eso aquí lo vemos en el libro de Cantares. ¿Cómo va su relación? ¿Cómo empieza su relación? Aquí no está hablando con gente de los nuevos cielos, de la nueva tierra. Está hablando con la esposa. Miren lo que ella está hablando aquí en el 2. Oh, si él me besara con besos de su boca. Esta parte ya se las platiqué. La palabra besos es armadura. Es esa armadura que él pone en nosotros, esa vestimenta. Con besos de su boca es con su palabra, con el verbo, con esa espada que es de doble filo, que Él nos abrace, que nos arme. La palabra de Dios no nada más es escucharla y que salga por acá. La palabra de Dios, una vez que la tenemos como teoría, es llevarla a nuestro corazón y llevarlo en práctica. A eso se refiere. Aquí está empezando con eso. En el versículo 2 está diciendo que tu palabra quede aquí como una experiencia, que yo sea firme en mi comportar ante los demás. Dice, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. ¿Ubican? Estoy en el versículo 2 y ya está conociendo los ungüentos. Dice, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. ¿Quiénes son las doncellas? Está hablando a nivel del atrio. Está hablando todos aquellos cristianos que son salvos, ellos son las doncellas. Son los que están en el reino de Jesús. Esas son las doncellas. Dice, por eso te aman. ¿Por qué? Porque eres bueno. Porque ella sabe cuáles son esas aromas, ese olor del ungüento. Dice, tu nombre es como ungüento derramado. ¿Se acuerdan que les dije? Es importante que sepamos cuál es el nombre de Jesús para poder entender esto. Tu nombre es como ungüento derramado. ¿Cómo entiendo eso si no sé cuál es su nombre? ¿Alguien se acuerda cuál es el nombre? Éxodo 34. ¿Se acuerdan del nombre de Dios? Éxodo 34, 6, por favor. ¿Se acuerdan que hay muchas partes, si ustedes ponen en internet los 12 nombres de Dios, les van a poner muchos nombres? Y si ven entre información e información, de repente van a sacar como 16 nombres. Pero realmente son 12 nombres de Dios. El 12 habla de gobierno, habla de esa autoridad. ¿Quién es Él? ¿No? Dios tiene 12 nombres y aquí los da a conocer. Aquí en Éxodo 34, 6 es cuando Moisés está otra vez, por segunda vez, en el monte de Sinaí. Y le dijo Dios, yo voy a pasar, tú te vas a esconder en la hendidura de la roca. Dice, yo voy a poner mi mano en ti. Dice, voy a pasar enfrente de ti y solamente vas a ver mi espalda. ¿Se acuerdan de esa parte? Y ven aquí lo que dice Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? ¿Quién dijo? Jehová. Dios dio a conocer el nombre a Moisés, porque antes en el Éxodo 33, 19, le responde Dios y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y aquí lo está proclamando y le dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Son 12 nombres
El, el nombre 12 dice que no tendrá por inocente al malvado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que siga estando en desacuerdo o siga cometiendo errores a sabiendas, dice, no lo voy a dar por inocente, le tocará un juicio, le tocará una sentencia, le tocará un edicto, le tocará su castigo. A eso se resume el nombre 12 como juez justo. Y podemos ver en mucha parte de la palabra de Dios, uno de ellos era David, que decía, tus justos juicios. Dice, yo me levantaré de medianoche para clamar o glorificar tus justos juicios. ¿A qué se refiere David con eso? Me levantaré de noche para decir que tus justos juicios son perfectos. ¿A qué se refiere? A eso se refiere con juez justo. Entonces, si son 12 nombres, ¿cuántos aromas hay? ¿Cuántos creen? 12. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos frutos mencioné? 9 frutos. ¿Dónde están los otros? ¿Y se acuerdan cómo pegamos estos frutos con cantares? ¿Recuerdan? Miren. Vamos a regresar a Cantares. Vamos a Cantares 1:9. Cantares 1:9. Dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Ya está hablando aquí el esposo, el novio está hablando de ella. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Aquí dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Aquí ya tuvo una experiencia. Ya tuvo una experiencia donde salió un nardo, salió el olor de nardo. Si pegamos las esencias o las plantas con los frutos del Espíritu, el nardo nos va a hablar de la paz. Después se los voy a mostrar. ¿A qué está hablando aquí que ella ya tuvo una experiencia donde salió su nardo, el olor? ¿A qué habla? A la paz. Les voy a repetir esto. Yo creo que aquí nos vamos a quedar para el próximo domingo ver todos completitos. Dice, está ahí 1:12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí, mi amado. Está hablando de sustancias, está hablando de fragancia, está hablando de un perfume. Está tomando nardo, que es paz. Mirra, ¿se acuerdan qué es la mirra que nos hablaron el domingo pasado? Mansedumbre, humildad, ¿no? Y luego está hablando de aleña, que aleña está relacionado con el fruto del gozo. Todo esto después se los voy a mostrar cómo está conectado. Aquí hay 3 circunstancias que tuvo ella con una experiencia
con la paz, con la humildad y con el gozo. Cuando ella tuvo paz, humildad y gozo, ¿qué estaba haciendo el rey? Dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio. Esta palabra reclinatorio en el hebreo habla sobre un palanquín. En este momento yo les diría es como si fuera un reposet, pero aquí está hablando de su trono. Cuando el rey está en su trono, está sentado en su trono y él tiene el control de todas las cosas y yo las entiendo, ¿qué hay en mí? Hay paz, hay humildad y hay gozo. ¿Qué pasa en el momento en que yo quito a Jesús de que sea el rey y el que controla todas las cosas, lo quito y yo me siento en ese trono? Y se salen las cosas de control. ¿Qué empieza a haber en mí? Se va la paz, se va la humildad y se va el gozo. Me pongo nervioso, entra en mí miedos, entra en mí frustración. Pero como soy el rey sumo sacerdote y soy rey Israel sacerdocio, entonces yo estoy sentado en mi trono, pierdo la humildad. ¿Se dan cuenta? Está hablando sobre estas fragancias, está hablando sobre estas esencias. ¿En dónde se obtienen estas esencias? En el lugar santo, en la oración. ¿Por qué está hablando de 12? Su gobierno es que vamos a tener nosotros experiencias con estos frutos de paz, benignidad, paciencia. Todas estas experiencias las vamos a obtener siempre y cuando Jesús lo pongamos en el trono. Que le demos a Él la autoridad de que Él gobierne sobre todas nuestras cosas, que Él gobierne sobre nuestros pensamientos, que Él gobierne sobre nuestros sentimientos, que Él gobierne sobre nuestra economía, que Él gobierne en nuestro trabajo, que Él gobierne en nuestras relaciones, que Él gobierne en mi hogar. ¿Me explico? Ahí es donde nosotros vamos a tener experiencias con estas fragancias. Por eso eran 6 meses de estar agarrando esos ungüentos, esas aromas. ¿Vamos bien? Estoy en Cantares 1 y ya tenía experiencia con 3 aromas. Ya había conocido estas 3 aromas. Quiere decir que en Cantares la esposa se la pasaba en su cuarto de oración. Lo ponía a Jesús en el trono como el gobernador. A lo que hablo de los 12 nombres es gobierno, poner a Jesús como nuestra cabeza y que nosotros estemos debajo de Él. A eso se refiere. Más adelante en Cantares 2, 2:13, no, 2:10, por favor. Cantares 2:10. Aquí está hablando el amado. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí ha pasado el invierno. ¿Cuándo pasa el invierno? ¿Qué es el invierno? La aflicción, las pruebas, la noche espiritual. Dice, levántate, ven. Ha pasado el invierno, ven conmigo. Se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción. Se ha mostrado la flor de la tierra, que es dar fruto, dar renuevo, dar vida. ¿Qué hay? Hay un cambio en nosotros, ¿se dan cuenta? El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Algún día les voy a hablar sobre la voz de la tórtola. ¿A qué se refiere? Cuando dice, amiga mía, paloma mía, dice, tus ojos son como de paloma. Pero en otro le dice que eres como águila. Está hablando de la paloma, humildad, y está hablando del águila. Es el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Aquí hay 2 aromas, aquí hay 2 frutos.
Son los primeros dos frutos en la lista, donde dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron su olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Me pones la versión de King James para ver cómo dice la higuera y las vides, por favor? Donde está hablando de la higuera, dice que la higuera ha echado sus higos, habla que ha echado sus higos verdes, o sea, apenas van saliendo los higos. Y luego cuando habla de las vides, habla de una uva tierna. Creo que ahí está. ¿Y me pones la traducción que hice, por favor? Dice, la higuera da sus higos verdes, las vides con la uva tierna dan buen olor. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Aquí está viendo que hay higos verdes y hay uvas que apenas van saliendo. ¿A qué se refiere con esto? La higuera, el higo, nos habla de la sinceridad. ¿Se acuerdan cuando vio a Natanael? Que le dijo, ¿este es hombre de verdad que te vi debajo de la higuera? Si buscamos en la palabra de Dios, los higos tienen que ver con la verdad, con la sinceridad. A eso se refiere. Hay algo también que se refiere con los higos. Los higos son dulces. Ubican que para que un fruto nazca, primero tiene que estar la flor. Primero está la flor y después de la flor se convierte en el fruto. Ubican el higo, así como es por fuera cuando iba naciendo, era la flor. Cuando ya está el higo, si lo abres, ¿qué es por dentro? Es una flor. ¿A qué habla la sinceridad? Así como soy por fuera, soy por dentro. A eso dice, apenas van saliendo los higos verdes. Veo sinceridad en ti. Veo que estás empezándole a llamar las cosas por su nombre. Como diciendo, Señor, yo me equivoqué, perdóname. No como diciendo, Señor, es que si estoy en esta situación es por culpa de tal persona. No. Ya estoy siendo sincero, Señor, yo tengo la culpa en esto. Ya empieza a haber brotes de sinceridad, empieza a haber brotes de dulzura. Esas experiencias que encontramos en el cuarto de oración. La uva, ¿a qué creen que se refiere la uva? La vid. Habla del gozo, obviamente, pero en esta situación no está conectado con el gozo ni con el vino. Está hablando de la vid. Para que una planta de uva o de vid pueda crecer, si la dejo en el piso, ¿crecería? ¿Qué tengo que hacer con ella? Ustedes han visto en los campos, ¿qué les ponen? Palos, alambres, ¿para qué? Para que pueda crecer y pueda sostenerse ahí. ¿De qué principio espiritual está hablando aquí la vid? De la dependencia. O sea, la vid, la planta, es dependiente de la madera, de lo que le pongas, en donde se agarre. Nosotros, ¿a quién debemos de ser dependientes? Si nosotros queremos crecer como nosotros queramos, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿A quién debemos ser dependientes? A Jesucristo. ¿A quién debemos de ser dependientes todas las mañanas? A ese madero, a la cruz. Ir a la cruz, decir, Señor, aquí pongo todos mis pensamientos, Señor, mis deseos, mis sueños, aquí los pongo, Señor, en tus pies, en la cruz. Todas mis iniquidades, Señor, aquí las pongo. Ser dependientes de ese madero, ser dependientes de Jesús. A eso se refiere en donde dice que ya daba uva tierna. Estás aprendiendo cómo ser dependiente de Jesús. Ahí estaba empezando. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Se está refiriendo a ella que con eso que está despertando, con esas fragancias que está ya dando a conocer, hermoso es tu aspecto.
Y en el capítulo 4, bueno, ahí mismo en el capítulo 3, 6, dice, aquí está hablando el esposo. ¿Quién es esta que sube al desierto como columna de humo? Perdón, lo leí mal. Dice que sube al desierto. No. ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿De dónde viene la esposa? ¿Qué es el desierto? Como columna de humo. ¿Qué es el humo? Es el incienso, son las oraciones. ¿Qué estuvo haciendo en el desierto la esposa? Alabando, dándole gracias a Dios, reconociendo que ella es dependiente de Él, que Él tiene el control de todas las cosas, y dice, como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Ya traía esas fragancias. ¿De dónde venía? Del desierto. Ya traía todas esas fragancias, ya traía todos esos ungüentos en ella. Y dice aquí la palabra sahumada de mirra y de incienso. Apunté qué quiere decir la palabra sahumada. La palabra en hebreo es catar. Y quiere decir fumigación en un lugar cerrado. Y dice, tal vez así, expulsando a sus habitantes. Y dice que mirra dice que sahumada de mirra. ¿Se acuerdan qué nos dijo el pastor que quería decir mirra? Aparte de humildad, aparte de amargura. ¿Se acuerdan que era goteo o destilación de gotas? Destilando gotas. Destila en gotas, amargura, gotear. Sahumada de mirra y de incienso. Dice, viene con toda esta fumigación, con toda esta oración, que en ese lugar cerrado, que es nuestro corazón, nuestro huerto, dice, saliendo lo que hay ahí. ¿Qué hay ahí en nuestro corazón? Antes de ir ahí, me voy a ir acá al... Aquí en el capítulo 3, ya la amada se casa con el esposo. En el versículo 11 dice, salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Aquí ya se casa con la esposa. Estamos en el capítulo 3 y ya se casó. Llegó al nivel de la esposa, pero Cantares tiene 8 capítulos. Hay más que conocer sobre de llegar a la estatura del varón perfecto. Y en el 4:10 dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores. Aquí ya le está diciendo hermana, ya la está llamando esposa. En los capítulos anteriores le está diciendo amiga mía, paloma mía, pero aquí ya le llama por primera vez esposa. Dice, ¿cuántos mejores que el vino tus amores? Y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Aquí ya la esposa estaba dando todos esos ungüentos, todas esas fragancias. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. ¿A qué se refiere con miel y leche hay debajo de tu lengua? ¿Qué debe haber en nuestra boca? ¿Qué debe haber al nivel que llegamos a esa relación con Jesús? ¿Qué debe haber para los demás? Dulzura. Miel habla de dulzura. Tenemos que tratar con dulzura a nuestro prójimo. Y cuando habla de leche, que hay leche en nuestra boca, la leche es para amamantar, para nutrir, para alimentar. ¿Qué es lo que debemos de estar nosotros siempre hablando? Predicando a Jesús. ¿Que a veces caemos gordos? Sí. Pero no hay otra cosa de qué hablar. No hay otra cosa de qué alimentar a la gente de su palabra. Ahí ya llegó a este nivel. Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. El olor de tus vestidos como el olor del Líbano. El Líbano, ubican que tenemos nosotros el cedro del Líbano. El cedro nos habla de limpieza, de purificación, de apartarse. Te apartaste
de este mundo, te apartaste de las cosas que genera este mundo y te diste completamente a mí. Por eso es tus vestidos como el Líbano, puros, blancos, resplandecientes, apartada, santa. Y dice aquí, dice, huerto cerrado eres. ¿Se dan cuenta con esta palabra sahumada de mirra y de incienso? Como una fumigación en un lugar cerrado y que todo que lo que hay ahí tiene que salir. Dice, huerto cerrado eres. Hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos y aquí empiezan, granados, con frutos suaves de flores de aleña, nardos, azafrán, caña, canela, incienso, mirra y aloes. Aquí están, en esto que les acabo de dar del 12 al 14, son los 9 frutos del Espíritu que están en Gálatas 5:22. Ahí es donde están conectados. Estos 9 y los 2 anteriores que tenía, que era la higuera y las vides, ¿cuántos frutos tenemos? 11 frutos. Para que llegue al nivel de la esposa, el cristiano debe tener y debe estar perfumada y debe estar en sí ese huerto cerrado, sellado, que el huerto es nuestro corazón, la tierra es nuestro corazón. Esa es la parte, de ahí está hablando. ¿Qué es lo que pide Jesús cuando viene a nuestro corazón? ¿Qué plantas o qué frutos Él viene a comer? Viene a comer esos 11 frutos. Falta un fruto. Ya no me da tiempo darles el 12. La próxima semana vamos a ver el 12. Pero ahí es donde ella llegó a tener la experiencia de llegar a ser la esposa. Regresamos con Esther. Esther 2:12. Esther 2:12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para mirar al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeite de mujeres. 13. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Por eso es que Hegai es una figura del Espíritu Santo. Esther era obediente a lo que Hegai le decía, a lo que Mardoqueo le decía. Aquí era obediente. ¿Se acuerdan qué quiere decir fiel? Fiel quiere decir obediencia. A eso se refiere con la palabra fidelidad, ser obediente. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Aquí está hablando que esto pasó hasta el año 7 de su reinado. Quiere decir que ya traía un año atrás en el proceso Esther. Y cuando sale el edicto de consolidar, de llamar a las doncellas, era en el año 3,5. ¿Se dan cuenta todo lo que pasó? 3 años y medio más 3 años y medio. Aquí hay un principio espiritual sobre la gran tribulación y el rapto. Entonces, y el rey llamó a Esther, y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres
Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Con eso voy a cerrar el día de hoy, en donde vean que donde 2 renglones que dice que fueron 6 meses de lavar y 6 meses de ungüentos de perfumarse, 1 año, no nada más es ahí. Es un proceso, es tener experiencias con nuestro Señor Jesús, es tener esa experiencia de impregnarnos de su olor, impregnarnos de su fragancia, de su ungüento, de su nombre. Es que adquiramos la naturaleza de Él en nosotros y eso se requiere trabajo, eso se requiere esfuerzo. Hay que ir en oración todos los días y decirle, Señor, enséñame dónde estoy mal. Espíritu Santo, redarguye en mi corazón. ¿Qué cosas estoy haciendo que no son las correctas? Ven tú, Señor, y muéstrame. Ven tú, Señor, y ponte en la silla del trono de mi corazón. Que seas tú el que reine en mi vida. Que seas tú el que tome el control en todas las cosas. A eso se refiere estar ahí 12 meses, 12 frutos. El árbol que da 12 frutos. A eso se refiere en Apocalipsis. El árbol de la vida, el árbol que da cada mes su fruto. ¿Quién era el árbol de la vida? Jesús. Si el árbol da 12 frutos, es adquirir esos 12 frutos en nosotros para cuando el amado venga al huerto y él venga y se alimente, ¿de qué se va a alimentar? ¿Qué es lo que va a encontrar en nosotros? Platíquenlo con Él, platíquenlo con Dios. Señor, ¿qué encontraste en mí? ¿Encontraste resentimiento? ¿Encontraste amargura? ¿Encontraste tristeza? Señor, transfórmala. Señor, encuentra tu gozo, encuentra tu paciencia, encuentra tu misericordia, Señor, en mí. Dicen que a las doncellas les daban de comer también. En el atrio, en el tabernáculo, en el atrio había algo que se podía comer. ¿Qué era? ¿Qué podías comer en el atrio? ¿Qué había ahí? Es donde todo el pueblo llevaba sus ofrendas y eran consumidas. ¿Qué había ahí? Carne. Carne. En el atrio, si vamos a mantenernos en el atrio, ¿qué creen que vamos a seguir comiendo? Sí, somos salvos. Sí, vamos a tener experiencias sobrenaturales con Dios. Sí, Él se va a encargar de nuestra vida. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud y de qué nos vamos a estar alimentando ahí? De nuestra carne. Es lo que vamos a estar alimentándonos. Entonces, por eso no entendemos cómo es que sigo haciendo cosas cuando yo quiero ser como Jesús, pero me mantengo aquí. ¿Por qué? Porque pues, me da flojera, no leo la palabra, no oro. Pero ¿sabes qué? Dios y yo tenemos una relación muy personal. Tengo una relación con Dios a mi manera. ¿Tú qué vas a saber de qué es estar con Dios? Eso es a nivel del atrio. Estoy dándole de comer o estoy comiendo mis deseos carnales, mis satisfacciones. ¿Se dan cuenta? En el lugar santo, ¿qué hay de comer? Aparte que ahí están los ungüentos, ahí está el incienso, ¿qué hay de comer? Pan sin levadura. ¿Cuántos panes eran? 12 panes, 6 y 6 panes. ¿Cuál es el pan? ¿De qué nos alimentamos en el lugar santo? Nos alimentamos donde está el candelero, está la palabra de Dios, estudiamos y recibimos teoría. Conocemos de la palabra de Dios, vamos avanzando, vamos progresando. Pero los panes, ¿a qué se refiere? Los panes habla de la palabra, pero habla de algo ya, sustancia, ya no es lechita, ya es sustancia, ya es algo que me fortalece, es algo que me fortalece para poner en práctica la palabra. ¿Qué es esto en mi tiempo? Que si Dios dice, y me dice en la palabra de Dios, que si alguien me ofende, debo perdonar. Señor, no puedo.
porque esto que me hizo no merece perdón. ¿Quién se cree que soy? ¿Sí me explico? Señor, quiero comer de tu pan. Señor, quiero comer de tu misericordia. Quiero conocer de tu perdón, Señor. Lléname de tu ungüento, de tu nombre, de tus 12 nombres. Dice que tú eres perdonador de pecados. Tú eres perdonador de transgresiones. Señor, transforma eso en mí porque yo no puedo perdonar. Aliméntame con tu palabra y permíteme, Señor, poder perdonar esta situación. A eso se refiere. Eso vamos a estar alimentándonos en el lugar santo. Ya no de la carne, ya no de el qué dirán si, qué se cree con quién se metió. Estamos alimentando de nuestra carne. No, hay que alimentarnos del pan, sin levadura, humilde. Dice que era con hierbas amargas, mirra, humildad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos en pie y le damos gracias a Dios por esta palabra? Y díganle, guarda esta semilla de tu palabra, Señor, en este huerto, en esta tierra. Prepara mi tierra, Señor, y que sea buena tierra y que esta semilla, Señor, dé fruto, dé esos aromas. Díganle usted personalmente, Señor, te doy gracias Jesús, porque has sido paciente, Señor, conmigo. Señor, porque aún así, con mis rebeliones, Señor, con mi forma de pensar, como yo creo que deben de ser las cosas, Señor, tú sigues siendo paciente, Señor, a mis actitudes, Señor, a mis berrinches, Señor, a mis faltas, Señor. Tú sigues siendo paciente. Tú estás con los brazos abiertos, Señor, en todo momento, en donde cuando clamo tu perdón, Señor, tú me perdonas. Cuando clamo tu ayuda, Señor, tú estás ahí conmigo para ayudarme. Te doy gracias, Jesús. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú no te apartas de mí en todo momento, Señor. En la prueba, Señor, tú estás conmigo. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tus 12 nombres, Señor. Bendigo tu gobierno en mi vida, Señor. Señor, aunque me duela, Señor, ven tú y toma el control en mi vida, Señor. En mis pensamientos, Señor, en mi corazón. Que tú tomes ese trono, Señor. Y que yo me pueda bajar, Señor, de ese trono. Y que reconozca, Señor, que cuando tú tienes el control de las cosas, yo conozca tu paz, yo conozca tu gozo, Señor, yo conozca tu humildad. Señor, pon en mí esos 11 frutos en mi corazón, en mi huerto, Señor, para cuando tú vengas a alimentarte, Señor, encuentres paz, gozo, Señor, paciencia, benignidad, Señor, que tú encuentres, Señor, lo que tú eres. Que yo pueda ser un reflejo, Señor, de tu nombre, que yo pueda ser un reflejo, Señor, de tu caminar. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas guardando, Señor, a los que estamos aquí presentes, Señor. Los que están en su casa, Señor, bendícelos, Señor. Guárdalos, Señor. Levántalos, diles, levántate y ven. Amiga mía, amada mía, esposa mía, ven, Señor, jálanos hacia ti. Jálanos, Señor, hacia ti, Señor. Cualquier precio, Señor, no es suficiente, Señor, para sentir tu paz, tu gozo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú sí eres fiel a nosotros, Señor. Pon fidelidad en nosotros, Señor. Pon obediencia en nosotros, Señor. Que sean tus fuerzas, Señor, no la de nosotros. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te pido, Señor, que nos acompañes toda esta semana, que nos bendigas, Señor, que nos guardes. Y sobre todo, Señor, que nos jales a ti, Señor, que nos jales a tus cámaras, Señor. Que nos jales a tus cámaras de amor, Señor, a ese cuarto de oración, Señor, y adquirir tu fragancia. Adquirir esas 12 fragancias tuyas, Señor.
adquirir esas dos experiencias, Señor. Lávanos, límpianos, Señor. Queremos adquirir tu perfume, Señor Jesús. Queremos adquirir tu naturaleza, Señor. Te bendecimos y honramos tu nombre, Señor Jesús. Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Amén.